Gracias, Marco. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, Egidio. Buenas noches, Buenas Egidio. noches. Buenas noches. Bueno, aquí, Marco, aquí ya lo encontré. Acuérdate, Egidio, de compartir con sonido, porque si vas a poner el video, Ah, tienes que, vuelve a salir, ok. dejar de compartir. La barrita roja. Perdón. Dejar de compartir ya. Listo. Ajá. Eso. Ahora, Ahora, cuando vayas a compartir, te sale un cartelito al lado que dice compartir sonido. Tienes que darle ahí para que el video se oiga. Listo ya. Y dice también optimizar para compartir video. Como quieras. Sí, también, porque eso hace que se vea mejor el video. Listo ya. Correcto. Ok. Aquí ya están viendo la pantalla, Ya, la ya, pregunta. ya estamos viendo la pantalla. Lo que hace falta es que comiences la presentación. Listo. Ok. Ahí ya Ahora sí, quedó mejor. ahora sí. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Gracias por haberme invitado a compartir con ustedes esta charla que ya había tenido la oportunidad de compartir con las personas de acá de Colombia, del grupo de Medellín. Hoy vamos a dialogar sobre la pregunta número 105 que está en el compendio de preguntas y respuestas de Max Heindel. En en esta oportunidad, la pregunta que vamos a desarrollar junto con la respuesta que dio Max Heindel al interlocutor en su momento es, ¿qué quiso Cristo significar cuando dijo, el que no recibe el reino de Dios como un pequeño niño, no entrará en él? La respuesta dada fue la siguiente. En el mundo que nos rodea vemos el reino humano en el que cada uno está tratando de mantener su posición y depende de sus propias ideas y de la afirmación de sí mismo para conservarlas contra todos los que pretenden usurpársela. Cuando se le presenta algo nuevo, su actitud mental adopta generalmente un tono de escepticismo. Teme el verse decepcionado. Digamos lo que aquí hay, lo que se denomina lo cotidiano, que es la resistencia al cambio. La actitud de un pequeño niño respecto a lo que ve u oye es exactamente lo contrario de la posición de sus mayores. El pequeño niño no tiene el abrumador sentimiento de su conocimiento superior, sino que es francamente ignorante y por lo tanto eminentemente enseñable. Y a este rasgo se refirió el Salvador en el pasaje citado. Cuando entramos en la vida superior, debemos primeramente olvidar todo lo que sabemos en el mundo. Debemos empezar a considerar las cosas en una forma completamente diferente. Y cuando una enseñanza nueva se pone ante nosotros, debemos esforzarnos en recibirla sin tener en cuenta los hechos ya observados.
La negrilla es mía y traté de resaltar esa idea como la idea principal. Esto es con el objeto de que podamos estar exentos de prejuicios y cohibiciones. Por supuesto, no hay que creer porque sí, que lo negro es blanco, pero si alguien afirmara seriamente que un objeto que anteriormente consideráramos negro es realmente blanco, nuestra mente debe ser lo suficientemente abierta como para evitar que juzguemos de inmediato diciendo, ¿cómo? Si yo sé que es negro, debemos reexaminar el objeto para ver si hay algún punto de vista desde el cual el objeto en cuestión que creíamos negro pueda aparecer blanco. Únicamente cuando hayamos hecho un examen completo y hayamos visto que el objeto es en realidad negro, desde cualquier punto de vista que se le considere, podemos quedarnos con nuestra opinión. Nada hay tan notable en el niño como su flexibilísima actitud mental, lo que lo hace eminentemente enseñable. Y el discípulo que se esfuerza en vivir la vida superior debe tratar siempre de mantener su mente en ese estado fluídico, porque tan pronto como nuestras ideas se cristalizan y no se prestan a cambio, nuestro progreso cesa. Esa era la gran verdad que Cristo trató de presentar a sus oyentes cuando hizo la observación que ha motivado la pregunta que nos ocupa. Hasta ahí está dada la respuesta que dio Max Heindel al interlocutor, quien le preguntó sobre la actitud que debemos tener hacia nuevas enseñanzas. Aquí entonces nos encontramos con dos preguntas, vamos a resolverlas entre todos, y es la primera, ¿qué debemos entender cuando se nos dice recibir el reino de Dios y desarrollo, entre paréntesis, trabajo espiritual? ¿Son lo mismo? ¿Quién nos ayuda en esta respuesta? ¿Aló? Marco, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, pensé que me había desconectado. Susana tiene la mano levantada. Espérate un momentico entonces. Susana, bien pueda, es que no la Sí, alcanzo a ver desde acá. gracias, Egidio, sí. Gracias primero, bueno, por estas preguntas que son maravillosas y vienen siempre también. Y bueno, lo que yo entiendo por esa pregunta, Egidio, es lo que, bueno, como usted mismo lo explicó, la pregunta nos dice que debemos entender cuando se nos dice recibir el reino de Dios, desarrollo espiritual, son lo mismo. Bueno, yo pienso que, que el desarrollo espiritual tiene que ir eh, muy, muy unido, ¿no? A lo que es eh, recibir el reino de Dios. Porque si no desarrollamos espiritualmente, pues sencillamente no estamos capacitados, no estamos aptos para entrar en lo que es el reino de Dios, en lo que son su el entendimiento que abarca todo, que abarca nuestro proceder, que abarca nuestras aspiraciones, abarca nuestro estado alerta y todo, y toda la capacidad que podemos ir desarrollando, pues, para tener ese merecimiento. O sea, para mí,
si no son lo mismo, son casi igual. Son casi igual. Eso es lo que yo entiendo. Bien, muchas gracias, Susana. ¿Quién tiene algún concepto que nos quiera compartir? Por favor, me ayudas, Marco, que no veo quién levanta la mano. Y yo te digo. Adelante. Apolinar, adelante. Sí, buenas noches, gracias. Recibir el reino de Dios es como una consecuencia de uno trabajar por el desarrollo espiritual. A medida que nos vamos desarrollando espiritualmente, vamos recibiendo el reino de Dios paulatinamente. O sea que no es decir, no es de un golpe, sino que es en la medida que desarrollamos nuestra capacidad espiritual. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más nos puede compartir su sentir? Sí, yo puedo dar mi opinión, que Sí, claro. cuando uno pueda recibir el reino de Dios, como Jesús el Cristo nos ha dicho que el reino de Dios está dentro nuestro, entonces es cuando nosotros desarrollamos internamente el Cristo dentro nuestro. Gracias. Sí. En estas dos frases, recibir el reino de Dios y el desarrollo y trabajo, entre comillas, trabajo espiritual, pues dentro de mi entender está comprendido dos conceptos fundamentales, ¿no? Que son, uno es recibir como recibir un acto pasivo y desarrollo trabajo como un acto activo. Es cierto que cuando hacemos el trabajo de desarrollo espiritual, estamos sutilizando nuestros cuerpos, estamos llevándolo a un nivel superior de vibración que nos puede hacer sentir, vivir y penetrar en unas dimensiones totalmente distintas a las que normalmente hemos venido viviendo. Entonces, ese momento en el cual nosotros somos conscientes de otra realidad que está mucho más allá de los aspectos físicos o los aspectos de la materia, podríamos denominarle entonces como recibir el reino de Dios. Pero en sí el uno para mí es pasivo y el otro es mucho más activo, pero que al final del camino se complementan y se podría decir que el trabajo tiene como coronación recibir el reino de Dios, que es lo que ustedes han dicho en otras palabras. La segunda pregunta está relacionada dice así, estamos presenciando un auge inusitado de los antivalores, la venganza, la mentira, la indiferencia, el odio. ¿Considera usted que es momento de mirar para otro lado, de no decir nada? Marco me ayuda con quien pueda o quiera. Y no te preocupes. Adelante, amigo.
Es una pregunta difícil. Susana quiere hablar. Dime, Susana. Ay, disculpe, Egidio, por hablar tanto, pero bueno, es que esa pregunta yo siempre la he tenido como un conflicto, ¿no? Porque a veces es momento de callarse. Muchas veces, ¿me oye? Sí, Sí, bueno, a perfectamente. veces es Adelante. momento de callarse, pero yo pienso, Egidio, mi opinión muy particular es que las cosas deben decirse. Yo creo que, o por lo menos hay que actuar de alguna forma, porque mirar para el lado indolentemente, creo que no es, para mí, no es la mejor opción. Yo pienso que si miramos para el lado, es como si dejáramos que la vida continuara, que la vida pasara. No podemos decir, bueno, yo voy a hacer lo correcto o yo pienso que estoy haciendo lo correcto, lo que haga el otro es su problema. Y no, lo que haga el otro también es nuestro problema. ¿Entiendes? No podemos ir por la vida dejando que las cosas pasen sencillamente. Eso es lo que pienso yo. Las cosas no pueden pasar porque sí y ya. Las cosas hay que señalarlas, aunque a veces nos muerdan el dedo. Pero sí, yo creo que no debemos virar la cara. Pienso yo. Esa es mi opinión. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Hay en el chat un comentario de Roberto Brenes que dice, Sí. el problema de los antivalores es que cada persona es un universo en sí mismo y no todos tenemos el mismo concepto de lo que es bueno y es malo. Susana. Bueno, yo opino que es cierto que no todos tenemos el mismo concepto de lo que es bueno y lo que es malo, pero existen reglas, existen tablas, ¿no? Existen reglas no solo sociales, desde el punto de vista espiritual también hay reglas que nos van indicando un camino. ¿Entiendes? Que nos van enseñando, nos van diciendo lo que puede ser bueno y lo que no puede y lo que no es tan bueno. Y esas reglas se hicieron por algo. Por algo existe la disciplina, no tanto desde el punto de vista social como también espiritual, porque espiritualmente también tenemos nuestras reglas y tenemos una línea de lo que puede ser correcto o no, pues, o no tan correcto. Así que no es tanto así a lo que sea. No es un libertinaje, la vida no es un libertinaje, pienso yo. Una pregunta con lo que acaba de decir Susana, perdón si interrumpí a alguien. ¿No consideran ustedes que el mejor juez que tenemos de lo bueno o lo malo es nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia? Yo considero que sí, muchas veces, Egidio, pero es que a veces el ser humano tiene una facilidad muy grande para pasarse la mota. El ser humano tiene una habilidad inmensa para no ver lo incorrecto en sí mismo. Aunque lo esté golpeando la vida, fíjese, y estemos debajo de la ley de causa y efecto, cuando los efectos son adversos, pensamos que no los merecemos. Cuando son buenos para nosotros, decimos, oh, mira, esto es claro, pero yo he sido bueno en mi vida. Pero cuando nos dan un golpetazo, entonces pensamos, no, pero yo no me merecía esto y no sé por qué me pasó esto. O sea, que somos ciegos ante nuestros propios defectos. Estamos muy atentos a la paja en el ojo ajeno y la vía en el propio. Pocas veces la vemos, aunque nos esté dejando ciegos. Eso es una realidad, Gidio. Es así, tristemente es así. ¿Alguien iba a hablar hace un momento? Yo quisiera decir algo, Marco. Los valores morales depende también de lo que nos inculquen en la niñez y en la educación. O sea, yo nací en una época en que los valores morales se enseñaban en las escuelas. Había una asignatura que se llamaba moral y cívica.
y ahí en las escuelas nos enseñaban los valores, o sea, ayudar a las personas mayores a cruzar la calle, una serie de cosas, no robar, no esto, no lo otro, como son los 10 mandamientos que están establecidos, ¿no? Pero bueno, ya eso se refiere más con el catolicismo, con la religión. Pero la sociedad ha quitado esta asignatura de las escuelas. Ha quitado, en este país, ha quitado a Dios de las escuelas. Y los valores, es cierto que se han perdido muchos valores de esto. Pero no es momento de callar. Y digo esto porque muchas veces decimos, bueno, yo no voy a resolver nada. Y en la misma familia, en los mismos hijos, en los mismos nietos, se ven esta falta de valores y hay que hablar, hay que enseñarlo, hay que educarlo, porque una cosa es instruir, que es lo que hacen en las escuelas, y otra cosa es educar, que es lo que se debe hacer en las casas. Y en este momento es precisamente lo que tenemos que hacer, no hacer oídos sordos ni mirar para el otro lado, no. Tenemos que enfrentarlo, empezando por nuestra familia, siguiendo por nuestros amigos, por nuestros vecinos, en el marco en que nosotros podamos ser oídos, porque yo no puedo decirle al gobierno ahora, ir a donde está el presidente y decirle, ¿por qué quitaste o por qué permitiste que quitaran a Dios de las escuelas? No, que si la libertad de religión, la libertad de expresión y todas esas cosas han llevado en muchos casos a la pérdida de valores. Pero sí tenemos, y una cosa muy importante de un estudiante de Rosacruz, predicar con el ejemplo, ser un ejemplo de estos valores, porque nos están mirando, nos están juzgando, aunque no lo crean. Ya una vez que usted es estudiante de la Fraternidad Rosacruz y lo ven haciendo algo indebido, lo primero que dice, mira, y dice que es Rosacruz, y dice que es bueno, y dice, por eso es una responsabilidad nuestra, rescatar estos valores. Y ya digo, hay que comenzar donde seamos oídos, en el seno de nuestra familia, fundamentalmente. Si cada uno hiciera esto en el seno de su familia, este mundo sería mucho mejor. Apolinar tiene la mano levantada. Adelante. Sí, gracias. Aquí en Dominicana decimos que el que calla otorga. Entonces, es nuestro deber que si vemos algo que no está correcto, tratar de ver qué uno puede hacer o decir con respecto a un hecho específico. Y para no irme muy lejos, esta tarde al frente de mi casa habían unos niños jugando y un par de niñas estaban en su galería jugando y se le cayó algo que estaban jugando. Entonces el muchachito que estaba afuera no se lo quería devolver y la muchachita solamente decía, eso es mío, pásamelo. Pero el de afuera no cedía. Entonces yo vi la situación, me acerqué y le dije al niño, si es de ella y te lo está pidiendo, ¿por qué tú no se lo pasas? Entonces, sí, se lo pasó, pero yo creo que esas son una de las cosas sencillas que a veces uno no debe callar. A nivel más bien general, hoy en día están pasando muchas cosas a nivel global. Yo diría que uno, no sé, a veces si a uno se le presenta la oportunidad de decir algo o de rechazar algo que no conviene, ya sea a la comunidad o a la nación o al sector donde uno vive, también es nuestro deber
juntar fuerzas para que algo que uno considera incorrecto, ver la manera y contribuir, de qué manera uno pueda contribuir a que se corrija. Gracias. Sí, yo tratando de darles también mi concepto, ¿no? La pregunta es, sí, puede resultar un poco difícil, pero tiene, en mi humilde opinión, mucho fondo. Porque como estudiantes hemos venido tratando de prepararnos para alcanzar nuevas metas y nuevos desarrollos en nuestro proceso evolutivo. Y a veces, pues no es necesario solamente decir una palabra, simplemente es estar y enviar un buen pensamiento. Sabemos que el pensamiento y el deseo son tan poderosos como la palabra misma. Si no podemos decir nada, si ese no es el momento de hablar, porque a veces uno debe entender de que hay momentos en que no, las palabras que pueda decir uno serían en vano. Sí podemos con nuestro pensamiento y con nuestros sentimientos enviar poderosos mensajes para que la gente o las personas o quienes estén involucrados en una situación puedan dar un giro positivo para ellos mismos, no para nosotros, sino para ellos mismos, ¿sí? Porque si quisiéramos que lo hicieran para nosotros, ya ustedes saben que estamos cruzando una línea demasiado peligrosa. Pero si lo consideramos para que ellos en su propio ser lo hagan lo mejor para ellos mismos y lo consideren y hagan lo que consideran mejor para ellos mismos, le estamos dando la capacidad le estamos dando la oportunidad del libre albedrío. Y ya dándole la oportunidad del libre albedrío, no estamos cruzando líneas que no debemos cruzar. Esa es mi humilde opinión. Continuamos con la presentación, por favor. A veces en nuestro modo de actuar, de pensar, en nuestra cotidianidad, usamos las siguientes frases. Cada cual haga su propio inventario, no es necesario que nos lo comentemos unos a otros, pero hagamos el siguiente inventario. Decimos, tengo una idea fija. Decimos, para mí eso está claro. No hay nada que me haga cambiar de opinión. Esto es así y punto. No le doy más vueltas. Para mí es caso cerrado. Ya lo tengo claro. Esto no se discute. No voy a cambiar de parecer. Son a veces frases que nosotros decimos, lanzamos o pensamos, ¿verdad? Y a veces con más frecuencia de lo que creemos. ¿Y qué nos demuestra esto? Que de pronto todavía no estamos teniendo una mente abierta como quisiéramos que la tuviésemos. Es decir, nos estamos negando a nosotros mismos la oportunidad de aprender o de valorar algo desde la opinión del otro o desde un punto de vista distinto al que nosotros tenemos. Y si no podemos hacer eso, entonces todavía no podemos ser como niños. Vamos a mirar unos aportes al tema de ser como niños frente a las nuevas enseñanzas. Vamos a ir comparando lo que es cómo funciona el cerebro y la parte cognitiva de un niño frente a cómo funciona en nosotros los adultos. Plasticidad cerebral. En los niños su cerebro está en desarrollo, lo que implica una alta neuroplasticidad.
facilitando la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades e idiomas. En el adulto, aunque el cerebro adulto conserva algo de plasticidad, es menor, lo que le hace más difícil cambiar hábitos o aprender desde cero. A veces solamente se dan esos casos de aprender desde cero cuando hemos tenido algún accidente cerebrovascular o cerebral o algo así, que las personas inclusive tienen que aprender a comer, cómo se coge la cuchara, tienen que aprender a hablar, quedan como niños. Interferencia cognitiva. Los niños tienen menos conocimientos previos y prejuiciosos, por lo que son más receptivos a nuevas ideas. Los adultos tendemos a interpretar lo nuevo a través del filtro de experiencias pasadas, lo que puede dificultar el desaprendizaje o la apertura a nuevas formas de pensar. Motivación intrínseca por explorar. Los niños aprenden por curiosidad natural, exploración y juego. No necesitan una motivación externa fuerte para interesarse por aprender. Los adultos suelen necesitar una motivación clara, cómo mejorar en el trabajo o cómo resolver un problema concreto para invertir esfuerzo en aprender. Resistencia al cambio. Los niños son más flexibles y adaptables, aceptan nuevas rutinas o conocimientos sin tanta resistencia. El adulto tiende a resentirse más a cambiar de creencias, rutinas o formas de hacer las cosas. No me digan yo siempre lo he hecho así, decimos en algunas oportunidades. Dependencia del entorno. Los niños aprenden principalmente por imitación, observación y guía directa de adultos. Necesitan un entorno estructurado y seguro. Los adultos podemos ser autodidactas, aprender de manera más independiente, pero también pueden estar menos abiertos a ser guiados. Las enseñanzas para el niño está basada en exploración, estructura y guía constante. O sea, los métodos sensoriales, los niños aprenden mejor haciendo, tocando, viendo y explorando. Necesitan seguridad y previsibilidad para concentrarse. Son muy dependientes del guía, del docente, del adulto, del padre. La motivación intrínseca es clave y aprenden mucho al jugar y al relacionarse con otros. Nosotros los adultos necesitamos saber para qué nos sirve lo que aprendemos. Ya tenemos conocimientos, opiniones y hábitos. Valoramos el control sobre el proceso, es decir, cómo se hace, qué es primero, qué es segundo y qué es tercero. Tendemos a pensar críticamente y evaluar lo que estamos aprendiendo. Muchos están haciendo eso en este momento que yo estoy dándoles esta charla. No aceptamos fácilmente una figura autoritaria como en la infancia. ¿Sí? Yo fui docente de adultos, yo creo que fue mi primera experiencia como docente. Y después fui docente universitario. Y de verdad que es una diferencia abismal entre enseñarle a un joven y enseñarle a un adulto. Porque a un joven uno lo mira fijamente y él entiende de que está haciendo mucha bulla y que está desorganizando la clase y se queda callado. Mire usted un adulto fijamente y dice, bueno, ¿y este qué me mira? ¿Qué tengo en la cara? Es que le contestan a uno. ¿Sí? Entonces, les tengo preparado un trozo de una película que se llama El Cónclave. Y está más o menos desde el minuto 26 hasta el minuto 28. De pronto, en este momento puede estar un poquitico más atrás como para darle un poco de contexto. Y es el tema, y trata, me gusta este thriller, como se podría decir, este trozo de la película, que es una película
que dura más o menos unos 36 minutos y se llama El Cónclave, que es sobre la elección de un papa, y el nombre que toma el nuevo pontífice es muy revelador y quisiera compartirlo con ustedes porque considero de que tiene algunos elementos importantes para todos. ¿Me confirman si ya está en la pantalla la película? Sí. Listo. Vamos a comenzar en el minuto 22 y corremos hasta el minuto 26 o 28 aproximadamente. Al mismo tiempo que si no has visto mi análisis, te lo recomiendo. Waymond, un personaje alegre y optimista, es criticado por ser ingenuo y él responde: me dices que el mundo es cruel y que todos estamos corriendo en círculos. Lo sé, he estado en esta tierra tantos días como tú. Cuando elijo ver el lado bueno de las cosas, no es porque sea ingenuo, es algo estratégico y necesario. Es la forma en que he aprendido a sobrevivir a todo. Sé que te ves a ti mismo como un luchador, pero yo también me veo así. Esta es mi forma de pelear. El más sabio no siempre es el que mejor juega el juego político. A veces es ese ingenuo que sigue peleando por lo que sabe que realmente importa, porque entiende que hay principios que si se traicionan hacen que todo lo demás pierda sentido. Lawrence decide hacer lo que considera correcto sin importar las consecuencias. Saca copias de los documentos que encontró y entrega una a cada uno de los cardenales. Tremblay se enfurece y se genera un gran revuelo. Varios cardenales acusan a Lawrence de actuar por ambición, de querer manchar la reputación de Tremblay solo para impedir que gane. Pero entonces Agnes exige la atención de todos y dice: sé que las hermanas debemos ser invisibles. Sin embargo, Dios nos dio ojos y oídos. Confirma que Tremblay mandó traer a Shanumi con el único propósito de avergonzar a Deyemi. Con eso, pone fin a las discusiones. Recuerda esto que va a ser importante más adelante. La confianza en Tremblay se desploma. Pierde toda oportunidad de convertirse en papa. El cónclave de pronto se queda sin favoritos claros y el liderazgo de Lawrence empieza a ganarse el respeto de muchos. Más tarde, Bellini se acerca y le pide perdón. Admite que estuvo equivocado al acusarlo de ambicioso. Quizá en el fondo lo criticaba por un impulso que él mismo sentía. Lawrence le dice que no tiene nada que disculpar y como gesto de sinceridad agrega que si alguna vez llegara a ser papa elegiría el nombre de Juan. Con eso revela que Bellini no estaba del todo equivocado. Quizá en el fondo Lawrence también había sentido ese deseo de poder. Creo que la película hace un gran trabajo mostrando el lado humano de la iglesia. Muchas veces cometemos el error de idealizar a los curas o a los líderes religiosos, pero al final siguen siendo personas. Incluso los más virtuosos dentro de la iglesia son seres humanos de carne y hueso, con deseos, miedos y contradicciones. Nadie, por más fe que tenga, está completamente libre de sentir ambición o de querer cosas para sí mismo. Pero eso no los hace corruptos automáticamente, los hace humanos. Claro, eso no quiere decir que deban quedar libres de las consecuencias de sus actos, igual que cualquier otra persona. Pero lo admirable de muchos líderes de la iglesia es que, aún sintiendo deseos de poder, placer o reconocimiento, logran resistir esas tentaciones y se mantienen fieles a sus principios. La virtud no es no sentir tentaciones, sino no dejarse llevar por ellas. A la mañana siguiente se realiza otra votación, pero esta vez Lawrence ya no quiere votar por Bellini. Se queda un momento con la papeleta en blanco. No quiere caer en el egocentrismo, pero en el fondo reconoce que tal vez la mejor opción para liderar la iglesia es él mismo. Deposita su voto y justo cuando la papeleta toca la urna, una de las ventanas estalla. Entre los escombros entra la luz que no habían visto en días. Descubren que ha habido una serie de atentados en distintas partes del mundo. Tedesco toma la palabra. Afirma que esto es consecuencia directa de la permisividad, del relativismo moral que los liberales han promovido. Y cuando se acepta cualquier creencia como legítima, cuando se tolera el Islam y otras ideologías equivocadas, esto es lo que ocurre. Lo que la iglesia necesita es un líder que entienda que están en medio de una guerra religiosa. Alguien con el valor de enfrentar a esos animales. El salón estalla. Algunos lo aplauden, otros lo condenan. Desde el fondo se escucha una voz suave. Es Benítez diciendo: hermano cardenal, con todo respeto, ¿qué sabe usted de la guerra? He ejercido mi ministerio en el Congo, en Bagdad, en Kabul. He visto filas de muertos, cristianos y musulmanes. Cuando usted dice que tenemos que luchar, ¿contra qué cree que estamos luchando? ¿Cree que es contra esos hombres que cometieron los ataques de hoy? Se toca el pecho y declara que la lucha está ahí, dentro de cada uno de ellos. Cuando ceden al odio, cuando dejan que el miedo los divida, cuando empiezan a hablar de bandos. Afirma que esos días han demostrado ser un grupo de hombres pequeños y mezquinos, más preocupados por la elección y el poder que por lo que pasa fuera de estas paredes. Y esas cosas no son la iglesia
iglesia. La iglesia no es la tradición, no es el pasado. La iglesia es lo que decidan hacer de aquí en adelante. El cuarto se queda en absoluto silencio. Esa tarde se realiza otra votación. Lawrence siente el aire fresco entrando por la ventana rota y admira la luz que hacía días no veían. Se cuentan los votos. De pronto estallan los aplausos. Todos se levantan, excepto uno. Benítez. Lawrence, como decano, se le acerca y le hace la pregunta: ¿aceptas la elección canónica hecha de ti como sumo pontífice? Benítez respira y responde: acepto. Le preguntan con qué nombre desea ser reconocido y elige Inocencio. El nombre Inocencio me parece muy simbólico. Creo que dice mucho sobre el tipo de liderazgo que se quiere proponer. Según los diccionarios, una persona inocente es alguien libre de pecado o alguien a quien no se le puede culpar de un delito. Pero la inocencia de la que hablamos aquí va más allá. Tiene que ver con la pureza del corazón. En el Génesis, la inocencia aparece como el estado original del ser humano antes de la caída. Un estado donde el hombre y la mujer podían relacionarse con todo lo que los rodeaba sin desearlo de forma oscura o egoísta. Desde esta mirada, la inocencia es sobre todo una actitud interior, de amar sin pretender, de amar sin poseer, tanto a las personas como a las cosas. Así que cuando Benítez se puso el nombre de Inocencio, está haciendo una declaración muy poderosa. No está buscando ser el más astuto o el más político, sino que quiere actuar con un corazón limpio. Un corazón que no use a las personas y que no vea las cosas como trofeos, que no se deje dominar ni por el miedo ni por la ambición. Y aquí quizás lo que la película está sugiriendo es que si la iglesia realmente quiere seguir siendo un refugio para las almas, si de verdad quiere sembrar esperanza, necesita líderes inocentes. Líderes que miren a los demás sin odio, sin prejuicios, sin intereses ocultos o sin ver amenazas. Después de todo, Jesús no dijo sean como estrategas, dijo sean como niños. Líderes inocentes que conozcan la crueldad del mundo, pero se nieguen a dejar contaminarse por ella. Benítez había estado en Kabul, en Bagdad, ayudando a construir hospitales para mujeres víctimas de violencia. Él sabía muy bien cuánta oscuridad hay en el mundo, pero no dejó que su corazón se endureciera. Y quizás ese sea el verdadero espíritu de Inocencio. Y para un... Bueno, hasta allí la película. Quisiera que me hicieran algún comentario sobre ella. Marco, Dígame. ¿pudieron verla? Te oímos y la oímos completa. Listo, ok. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre ella? La barrita roja la puedes quitar, dejar de compartir, no sé. Listo, ya. Ok. Rosa. Sí, ahí en esa película, pues lo que yo alcanzo a percibir es el discernimiento que este sacerdote manejó para para poder llevar como a cabo ese objetivo que él tenía tan claro. Él no se dejaba confundir muy fácilmente la mente ni nada, sino que él sabía lo que estaba realizando. Por eso digo que es tan importante. Él ahí desarrolló ese discernimiento, pero lo hizo con mucha precisión. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien desea compartir? Bueno, como se dijo, ¿no? En el comentario, los líderes, tanto religiosos como políticos, desgraciadamente, lo que aspiran es al poder, es a someter a los que están debajo de él, bajo sus caprichos y sus agendas que traen. La iglesia no está exenta de esto porque la iglesia está hecha de hombres, no de santos. Y esta lucha por el poder en el Vaticano, que se establece cada vez que fallece un papa, está matizada con odio, como se vio el hombre que se paró cuando rompieron la ventana y empezó a echarle a las otras religiones. Y no es menos cierto que hay religiones que son terroristas o
matizada con el terrorismo, para no decir que la religión, porque son los hombres los que cometen los errores. Y es necesario que se entienda esto, ¿no? O sea, Cristo, que es el maestro, no por gusto dijo que para entrar en el reino de los cielos tiene que ser con la inocencia de un niño. Y en la conferencia se explicó perfectamente qué era lo que quería significar Cristo con estas palabras. No podemos entrar en el reino de los cielos si tenemos una idea preconcebida de lo que, inclusive de lo que es el cielo, porque nadie que no lo haya vivido en una experiencia, o sea, vamos a hablar, un iniciado sí tiene conocimiento de lo que son los mundos superiores. Nosotros aceptamos lo de los mundos superiores por fe, mientras no seamos capaces de vivirlo. Pero el conocimiento que se nos da en esta enseñanza nos lleva aplicando la lógica, que es lo único que podemos hacer por nuestra mente concreta de 3 dimensiones. Aplicando esa lógica, podemos establecer lo que será ese reino de Dios. Y basado en los escritos, ¿no?, de más gente que fue un iniciado de 4 iniciaciones menores, que sí tenía acceso a ese conocimiento. Entonces, hay que entender bien claro este concepto de que si no tenemos la inocencia de un niño, no podremos alcanzar el reino de Dios. Sobre todo en estas enseñanzas que tienen muchas cosas nuevas que estamos como adultos a rechazar de primera. Usted lee el concepto de Rosa Cruz del Cosmos sin ningún otro conocimiento previo y usted dice, no, esto es un cuento, esto es una fantasía, esto es una mentira, esto es una ciencia ficción, esto no sirve para nada. Pero cuando usted se despoja un poco de esas cosas del materialismo preconcebido, entonces usted empieza a asimilar una cosa nueva, un conocimiento nuevo. Y tenemos que tener la mente abierta para estas cosas, porque si nos cerramos al conocimiento, entonces no aprendemos nada. A veces uno estudia, inclusive me ha pasado a mí muchas veces, he entendido una cosa de una forma, y después he oído el comentario de otra persona que también estudió eso y tiene un punto de vista diferente al mío. Y entonces yo, la primera cosa, dice, no, él está equivocado. Es lo primero, decimos, no, él está equivocado, yo estoy bien. Y no es así. A mí me ha pasado. Y después me he puesto a analizar el punto de vista del otro. Y he llegado a la conclusión de que él tenía la razón. Y así tenemos que ser en todo. No esa frasecita de no, yo tengo la última palabra, lo que digo yo es ley y todas esas cosas. Hay que olvidarse de eso. Y estar atento a cualquier comentario, porque hasta de un niño, de un animal, se aprende. Yo creo, me gustó, o es decir, la intención de pasar este trozo de este video fue para casualmente como que hay la oportunidad de superar, a pesar de que las circunstancias, el entorno sea lo más adverso posible, como fue el caso del protagonista de la película, que estuvo en unos entornos demasiado adversos, viendo pilas de muertos, violaciones, destrucción, dolor, ¿sí? Y en vez de responder con odio, respondió con compasión, con amor. Sí, esa para mí es como el sentido último de este. Es decir, nosotros todos tenemos ya una trayectoria de vida con diferentes matices, con diferentes circunstancias,
cada uno de nosotros pudiese escribir un libro sobre su vida y sería fabuloso porque tendría tantas anécdotas y tantas cosas buenas, regulares y malas que contar. Pero no por eso, porque hemos vivido esas circunstancias adversas, no estamos aquí. El hecho de que hoy no estemos reunidos, eh, tratando de aprender, de compartir, ese es el hecho de querer llegar a una meta que es ser inocentes, es decir, poder entrar en el reino. Muchas gracias. Vea, por eso se aplica el texto bíblico, que se ajusta mucho como a todo eso que estamos hablando, que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Sí. Bueno, amigos, yo creo que de mi parte solamente agradecerles la oportunidad que me han dado de compartir mis ideas con ustedes, mis pensamientos y algunas meditaciones. Gracias, Marco, por la invitación y hasta una nueva oportunidad que podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias, Bueno, Egidio. Muchas eh, gracias. Muchas gracias, Egidio. vamos a Muchas cerrar gracias, Egidio. con la oración del estudiante y después nos podemos quedar y conversar sobre estos temas mismos o otros que deseen conversar. Por favor, Alberto. Gracias. ¿Algún varón que pudiese decir la oración del estudiante? A ver, los acompaño. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Y Que así así sea. sea. Que así Que así sea. sea. Que Que así así sea. Buenas sea. noches, amigos. Buenas Muchas gracias. noches. Buenas noches. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y a una larga fila de personas viniendo de todas las partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Y así sea. Que Que así así sea. Que así sea. Así sea. Bueno, los que quieran, tengan alguna pregunta, algún comentario.